Buenos días, ¿qué tal están? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Yo espero que estén ahí al otro lado de la pantalla hasta la 1 del mediodía, que nosotros vamos a estar en directo. Y como cada día, durante nuestra primera hora vamos a tener debate y tertulia, y durante nuestra segunda hora tendremos entrevistas y reportajes variados y muy interesantes. Y además, a las 12 de la mañana también estaremos en esa concentración que se va a llevar a cabo, ya saben, en contra de la violencia machista por una nueva víctima que tenemos que lamentar que sea cordobesa, en la Diputación Provincial de Córdoba. Allí también estaremos a las 12 de la mañana, así que yo espero que nos acompañen y que si quieren formar parte de cualquiera de los temas que vamos a tratar, solamente tienen que marcar nuestro número de teléfono, que lo tenemos siempre disponible para ustedes, 957 94 01 11. Y como es el Ecuador de la semana, yo tengo aquí a quienes no fallan en mitad de la semana. Luis Carreto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Yo qué te hacía en la playa? Pues nada. Digo, a ver, de momento no. El que nace lechón. Y Adolfo López, gracias también a ti por acompañarnos. Gracias a ti siempre. ¿Os vais a portar bien hoy? Que es la última tertulia de miércoles hasta septiembre. Estamos expectantes. Depende de lo que nos A preguntes. ver, las notas se dan la semana que viene, ¿eh? O sea que os voy a tener expectantes yo a vosotros hasta la semana que viene. Partimos con una ventaja, es que ninguno de los dos traemos chuletas. Es verdad, eso sí es verdad. ¿Ves? Ahí ya tenéis un punto cada uno. Vamos a ver si llegamos al 10. Venga. Comenzamos hablando de Medina Zara, porque ya se cumple un año de esa mención como Patrimonio de la Humanidad que conseguía Medina Zara el año pasado. No sé si recuerdan, pues que fue la verdad que una muy buena noticia para la ciudad, pero es que además se celebró por todo lo alto, con ese viaje que bueno, pues la parte institucional de Córdoba se marchó, tuvieron unos días para poder disfrutar de la previa de esa fiesta, y como ahora se cumple un año y los cumpleaños están para celebrarlos, se está celebrando de una manera muy especial, y es que esta semana, durante toda la semana, hasta el sábado por la noche, se va a desarrollar un mapping en una zona en concreto de Medina Zara, un mapping muy especial, un mapping pues donde se junta el pasado histórico del monumento, del conjunto arqueológico Medina Zara, con la parte tan moderna que es esa proyección que está de moda, ¿eh? Recuerda que aquí, si no me equivoco, la primera que se llevó a cabo en Córdoba fue la Corredera, el primer mapping que se hizo. Yo creo que se hizo alguno antes, incluso en Medina Zara. ¿Sí? ¿En porque Medina Zara creo también? que se hizo en aquella exposición grandiosa que hubo de Córdoba de los Omeyas, Sí. cuando era ministra de Cultura, la que hoy es Sí. vicepresidenta del gobierno. Creo que hubo una parte de mapping allí. No estoy muy seguro, porque yo tuve la fortuna de poder estar en la inauguración de aquella donde vino Bashar el-Assad con su mujer, el presidente de Siria, que hoy pues no era lo que era entonces, ¿no? Entonces, ahora mismo Siria es el ojo del huracán, ¿no? Y antes no lo era, ¿no? Era además el pie de apoyo de Occidente en el mundo islámico. Y recuerdo aquella inauguración y la fortuna de poder haber estado en esa inauguración. Y creo, lo que pasa que lo que yo recuerdo muy reducido, porque fue en el interior del Salón Rico, que ya estaba completamente terminado, estaba acondicionado, y creo que fue sobre la pared de fondo del Salón Rico, pero no estoy muy seguro. De todas formas, el mapping ya se utiliza mucho. Sí, ya es algo que no llama tanto la ya atención, no llama tanto pero la atención. Que fue muy novedoso en su momento. Fue muy novedoso en su momento, sí. Con ese mapping que se hizo también, por ejemplo, en la Plaza de la Corredera, que es el que yo recuerdo. Hubo un mapping que se quiso hacer y que no fue posible, que fue en la visita nocturna de la mezquita, de la catedral, y no se pudo hacer porque el obispado, el cabildo no quiso que se proyectara nada en las paredes de la mezquita catedral, y eso es algo que organizamos desde la Confederación de Empresarios cuando yo era presidente, esa visita nocturna, que al principio queríamos, cuando lo propusimos, dijimos que fuera un espectáculo de luz y sonido, y la luz era tanto la luz ambiental como la proyección,
y aquello ni la palabra espectáculo le gustaba al Cabildo, y al final se inventó el Alma de Córdoba, tuvo muchas dificultades, pero conseguimos, yo creo que eso sigue funcionando muy bien y sigue siendo un éxito, porque además el motivo de la visita de Medina Zara tenía el mismo motivo que tiene el Alma de Córdoba, que es hacerlo de noche para aumentar las pernoctaciones en el sector turístico, que no hay. O sea, lo interesante de la visita de Medina Zara, aparte de la que se haga de día, es que haya visitas nocturnas y que además se pueden hacer espectáculos nocturnos allí. Eso es lo verdaderamente importante que habría que conseguir. Bueno, yo creo que se andará y que al final se conseguirá. Se podrá conseguir. ¿Qué te parece a ti, Adolfo? Pues vamos a celebrar este primer año. Ya tenemos un mapping. Ahora lo que hay que ver es si todo el consejo que se creó para relanzar el proyecto de Medina Zara está sirviendo para algo después de este año, porque ya hemos soplado la vela y una vez apaga la luz de la vela seguimos viendo la misma oscuridad en Medina Zara. Entonces, bienvenido. ¿Veis que haya cambiado algo en este año? No. No. Bueno, Después de lo que único este que ha año cambiado, Patrimonio de la gracias a este patrimonio de la humanidad, es que se ha duplicado las visitas en el recinto de Medina Zara, pero lo que se muestra a las personas que visitan Medina Zara es lo mismo que se mostraba hace 10 y 15 años, con lo cual los cambios no son pero es que perceptibles. esa duplicación de visitas tampoco es un poquito engañosa, porque el problema que tiene Medina Zara es que siempre ha sido un cuartel de los arqueólogos, donde no se permitía que fuera alguien que no fuera un arqueólogo, o sea, no permitían visitas. Se creó aquel centro de interpretación, que además es una maravilla arquitectónica en su momento, pero sí, no cuajó, o sea, seguía siendo. Ahora parece ser que ya hay cordura y que tanto las excavaciones arqueológicas como la visita de los ciudadanos pues se pueden compatibilizar perfectamente, y los ciudadanos tendrán que respetar cuando anden por las zonas donde hay excavaciones que no pasa nada, ¿no? Y posiblemente, si eso se llega hasta el final, es cuando tengamos más visitas, en este caso diurnas. Las nocturnas no, porque están más limitadas, ¿no?, a espacio. Bueno, vamos a ver si pero vamos, que en este año no se ha notado gran cosa, Sí. ¿no?, el que seamos patrimonio de la humanidad. Pues ya está, no pasa nada. Muchos de los que fueron hace un año a este hecho para la convocatoria del patrimonio de la humanidad, pues son muchos de los que también anoche estuvieron en la inauguración del mapping proyectado de 10 minutos, con lo cual consiguieron una fotografía hace un año, y hemos repetido la fotografía, a lo mejor con alguna cara diferente, pero más o menos la esencia es la misma, con lo cual, bueno, pues tenemos tarta, tenemos cumpleaños, tenemos fotografía. ¿Qué más podemos pedir? Ya no hay vela porque se ha gastado. Ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos con la del 2? Se ha quemado. ¿Qué hacemos con el 2 del año que viene? Pues bueno, un 2 nueva, una vela nueva. Es una vela nueva, ¿no? O sea, que lo todavía que hay que queda ver por si gastar. serán las mismas caras y seguiremos visitando las mismas partes de Medina Zara. Medina Zara. Ahí estamos. Tenemos las visitas nocturnas, que en este caso pues las podemos disfrutar también esta semana para redescubrir, en este caso, ese conjunto ahí que tenemos tan bonito y que además es patrimonio de la humanidad, de otra manera, porque no es lo mismo visitarlo de día que visitarlo de noche. Ocurre igual con la mezquita catedral. Cambia por completo si uno lo visita de día, si lo visita de noche. Por lo tanto, permite que haya dos visitas de la misma persona. Exacto. Eso es lo interesante de la visita diurna a la nocturna, ¿no? Que aunque uno la haya visto de día, de noche cambia completamente y merece la pena. Pues la mezquita catedral es lo mismo, se puede visitar, pero la visita nocturna no tiene nada que ver con la visita diurna. Precio, 2,50, que hay que decirlo, hay que desplazarse hasta allí, y una vez que aparquemos allí nuestro coche en la falda de Medina Zara, tenemos que pagar 2,50 para poder subir y bajar después, para poder disfrutar de este mapping. Y tiene dos horarios, 10:30 de la noche y 11 de la noche, así que con el fresquito, por lo menos vamos a tener fresquito. Sí, eso se está intentando también arreglar, el que se haya que utilizar un autobús para subir. Sí, esa lanzadera que hay. Esa lanzadera pues se está intentando, de todas formas mucho más, aunque cueste un poquito más caro, que es más barato al final, porque el usar el coche propio tiene un gasto, el coger el autobús a Medina Zara. Sí, también es otra de las opciones para llegar hasta allí. Exactamente, sí. Cambiamos de tema y en este caso sí que nos ponemos serios porque bueno, pues en Córdoba ya hay 3 víctimas por violencia machista, y dicen que las estadísticas que es la peor que se plantea hasta ahora en Córdoba, Adolfo. Es una pena y una tristeza grande la pérdida de otra vida humana.
Vivimos en momentos muy compulsivos, socialmente hablando, donde no llego a entender por qué alguien se permite o se siente con el derecho de quitarle la vida a otra persona. Pero realmente tan solo este tema también es un reflejo del propio malestar que se vive en la sociedad. Entonces, pues, lamentar esta nueva pérdida. Estamos viendo que las políticas y los mensajes que se están lanzando en la sociedad actual, bueno, ya hemos tomado conciencia, pero los mensajes para tomar conciencia y en todo caso seguir haciendo exactamente lo mismo, pues parece ser que no tienen sus resultados positivos. Entonces entiendo que algo tendremos que ir cambiando en esta sociedad y en los mensajes y en la concienciación, sobre todo de cara a las siguientes generaciones, porque también hay estudios que demuestran cómo estas siguientes generaciones se están volviendo mucho más agresivas que nuestra generación, ¿no? O al menos lo están exteriorizando de otra manera mucho más importante. Entonces en algo estamos fallando. Y pienso que deberíamos de plantearnos esto muy seriamente y muy responsablemente para nuestro bien y el de las futuras generaciones. Las estadísticas es que, claro, son abrumadoras. 3 mujeres muertas en un mes en Córdoba. Claro, esa racha no se ha dado hasta ahora en toda la historia. Y de ahí que sea noticia ya no solamente el fallecimiento de esta vecina de la localidad de Rute, sino que es que además tenemos ese número que pone la piel de gallina, Luis. Sí, efectivamente. Y volvemos quizás a tener que hablar otra vez pues de algo que está sucediendo cada vez más, más intensamente, que es la pérdida de los valores de los ciudadanos, ¿no? Cuando se pierden los valores, pues se cometen actos de este tipo y otros más, ¿no? Adolfo hablaba de la gente joven, la gente joven ahora mismo no se soporta absolutamente nada. El número de divorcios que hay, o incluso de parejas de hecho, parejas constituidas sin ningún vínculo de tipo legal, es enorme, pero en el menor mínimo de roce que hay, cada uno se va para un lado. Entonces eso no es tampoco muy yo creo que tenemos un problema de cultura. La cultura occidental está haciendo agua, los valores fundamentales de la cultura occidental no se respetan, etcétera. Pero yo recuerdo que oía a mi padre podía haber muerto, no recuerdo lo mismo, pero hace casi 50 años. Estamos hablando de la publicidad o no publicidad. Cuando se sucedía un caso de estos que se conocía, de que alguien, era el doble, que alguien que había matado a su mujer y luego se había suicidado, mi padre decía, pues podía haber hecho al revés. Pero es que lamentablemente esa frase la seguimos escuchando hoy. Que primero, que si él quiere, pues que se mate y deje tranquila a la mujer. A la pareja. Entonces, eso ya existía en aquella época, lo decía, vamos, si tú quieres cargarte a tu mujer y después te suicidas, suicídate primero y luego mata a la mujer, que ya no es posible, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay un problema de convivencia grandísimo motivado por la pérdida de los valores de la cultura occidental, que hace agua y que todo se limita pues a lo extraño, a lo anormal, pues legalizarlo y punto. Con lo cual, mal, estamos haciendo muy mal. En este caso más bien pienso que esta cultura y esta serie de valores que existían anteriormente o han existido hasta hace pocos años en la cultura occidental, lo único que está pasando es que se están transformando hacia otra serie de valores, cuando antes el respeto, el honor, la ética y la moral, la moral se trabajaban, y de hecho se trabajaban en la educación. En muchos casos uno de los grandes hándicaps que han tenido esos valores, asentar esos valores solamente en la religión, cuando la religión debería haber sido una parte más de todos esos valores, y no que la religión también se ha apropiado y ha hecho un acopio y unos intereses de esos valores, ante los cuales muchas de las personas en la sociedad actual se han sentido como un rechazo hacia esos valores, y ha perjudicado en este momento más que ha beneficiado. También tenemos que tener presente que hoy en día se trabajan otros valores, tanto en el ámbito social, familiar como educativo, y esos valores son la competitividad, el egoísmo y la envidia.
Entonces no es que los valores hayan desaparecido o que la sociedad actual no tenga valores, es que esos valores se han transformado. Pero no se han transformado para bien, sino que se han transformado pues para buscar esa competitividad permanente que tiene que vivir un niño desde los 3 años en el colegio, para querer demostrar y tener que demostrar que es el mejor en todo lo que se le plantea, y toda esa competitividad genera envidia, genera miedo, genera egoísmo. Y de ahí viene el bullying y viene todas esas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y no lo estamos teniendo, para saber qué valores son los que se están compartiendo con las generaciones actuales. Y lo digo, o sea, en mi época de estudiante para nada tenía que ver los valores que se trabajaban en el día a día, tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito de la escuela, con los que hoy en día se están trabajando. Entonces, hoy en día un niño que no sea competitivo, que no vaya al máximo número de actividades extraescolares, que no tenga los mayores niveles en idiomas y en demás conocimientos, es como si no fuera nadie. Y así lo trabajan y así lo ven en la propia sociedad. Y los propios padres somos meros artífices también de este hecho, y parece como si nunca estuviéramos satisfechos con lo que hacen nuestros hijos, y siempre le exigimos más y nos exigimos más a nosotros mismos. Hemos entrado en un piloto automático que lo que está haciendo es llevarnos a todas estas situaciones que hoy en día son conocidas, pero que desgraciadamente el que sean conocidas estamos viendo que no resuelve la idiosincrasia que existe. Hay otra cosa muy curiosa con respecto a lo que estás diciendo, que en la formación y la preparación, también cómo ha cambiado el concepto de preparación y formación para que un chico cuando salga de la universidad, entonces un chico ahora termina su carrera y tiene que hacer 5, 6 o 7 máster que no le sirven para nada, pero que cuestan una fortuna. Claro. Pero es porque la educación se ha convertido en un negocio. En un negocio. Entonces, no en una formación de valor. Claro, entonces eso es una barbaridad, porque el plan de Bolonia ha hecho que, cuando lo hemos adaptado nosotros en España, que ha sido bastante tarde, la categoría de preparación de nuestros técnicos ya está equiparada a Europa. Antes estábamos un escalón por encima, porque Europa entró en Bolonia mucho antes. Lo puedo decir porque de los planes, lo que llamamos antiguos, un ingeniero, un arquitecto, un médico tenía las puertas abiertas en el mundo entero, porque tiene una escala superior en formación que todos los demás de la otra zona. Ahora no, pero ya estamos todos igualados, pero igualados por abajo, que es la verdadera barbaridad. Cuando hay que igualar por arriba, que eso es algo siempre que yo, como he discutido tantos convenios colectivos, tenía y le echaba en cara a los sindicatos, que queréis igualar por abajo y no por arriba. Hay que intentar igualar por arriba y no igualar por abajo. Pues en fin, yo creo que ese es otro gravísimo problema que nace ya, y ya el niño nace con un nivel competitivo falso, porque el que tenga más o menos másteres solo ha servido para que la universidad tenga más o menos ingresos. Es punto. Claro. En algunos casos sí sirve, pero en la mayoría de los casos no sirve. Entonces ese titulito de máster no te abre la puerta de la empresa, y eso lo digo yo porque soy empresario. Hoy día, la máxima puntuación que tiene un chico que va a querer trabajar en una empresa es la entrevista personal. Aparte de la formación, yo quiero un ingeniero, pero luego lo quiero ver la cara y ver cómo se desenvuelve. Eso vale más que 7 másteres. Claro, si se quiere trabajar, porque si quiere trabajar en el extranjero, pues tendrá que aprender el idioma, ¿no? El que sea. Obvio. Pero en fin, tampoco conseguimos tener un idioma común de entendimiento. Y en este país, que tenemos un idioma común de entendimiento, lo machacamos, ¿no? Y ahora, pues, si quiere trabajar un hijo nuestro de andaluz en Baleares o en Cataluña, no pueden, porque no saben catalán. Sí, pero lo bueno de todo esto es que los niños... Y lo echan, ¿no? Pero es que los niños que están estudiando en Cataluña, las próximas generaciones van a tener problemas para poder trabajar en el resto de España. Pero hay una cosa, porque conozco a muchos empresarios catalanes de la época reciente pasada, que todos sus hijos han estudiado fuera de Cataluña. Por 2 cosas me decían, y uno de ellos es una persona muy conocida. Una, para que aprendan bien el idioma que van a tener que manejar, y la otra, para no tener acento. Eso es curioso, no tener acento catalán. Porque claro, luego, si yo soy ingeniero
y sé nada más que catalán, pues se me reduce el ámbito de mi población, se me reduce muchísimo. Pero si mi ámbito es grande, está. Y entonces era muy corriente y sigue siendo muy corriente, pues que el padre de la familia que puede mandar a sus hijos a estudiar pues fuera de España. Normalmente, si es de ingeniería o de técnica, pues a Estados Unidos, al MIT o cualquier sitio de eso, ¿no? Claro. Y esto es pagando, claro, lógicamente. Volvemos, esto solamente me recuerda a todos estos mensajes que salen de una educación igualitaria y con las mismas oportunidades, cosa que es totalmente falso. Y nunca ha existido. Nunca ha existido, y tal y como está planteada la educación y la economía en este país, no puede serlo, o sea, no puede hacerlo. Entonces vamos a hablar y vamos a decir las cosas claramente, y luego que cada cual pues la digiera como mejor le convenga, ¿no? Y otra de las cosas que surge en todos estos casos es la frustración. Es decir, yo estoy invirtiendo, hay muchos estudiantes que invierten tiempo y dinero en realizar diferentes másteres de profesionalización y demás, y luego cuando ya terminan todos esos másteres, salen al mercado y se encuentran con sueldos medios de 1.000, 1.200, 1.500 o 1.600 euros. Sí. Eso, si lo tenemos que extrapolar... La mitad de los casos no llegan. Ahí estamos, pero estoy siendo generoso para el ejemplo, ¿no? Sí. Porque claro, tú dices, bueno, ¿cuánto he tenido que invertir yo en esos 5, 6, 7 máster económicamente y en tiempo? ¿Y en cuánto tiempo voy a tener que amortizar o voy a poder amortizar esa inversión que he hecho con respecto a lo que ahora la sociedad actual del mercado laboral me va a permitir ganar? Porque otra de las cosas que muchas veces se han planteado aquí en este país es hacer en el ámbito universitario como hacen las universidades americanas, es decir, que en vez de subvencionar tantas becas, que sea a través de préstamos los que quieran estudiar y demás. Esto en la actual sociedad española del mercado laboral es casi imposible, porque si un precio medio en un sueldo está entre los 850 y los 900 euros, esta persona va a llegar a los 50 años trabajando solamente para tener que devolver todo el dinero que supone esa inversión en estudios. Eso hombre, el sistema norteamericano de universidades, los padres cuando el niño nace lo primero que le abren es una cartilla para los estudios universitarios. Sí. O sea, se empieza a ahorrar. Es un sistema completamente distinto al nuestro, porque no hay nada gratuito, todo hay que pagarlo. Y además hay que pagarlo de acuerdo con las capacidades que tiene el niño. Por eso el niño tiene que ser competitivo, porque si no es competitivo no puede ir a la universidad que él quiere. Tiene que ir a la que le quede. Sí. Y el sistema de becas, que también depende mucho de esa competitividad. Y luego el sistema de becas, normalmente esas universidades están financiadas por grandes empresas o grandes grupos empresariales que tienen su prestigio en la propia universidad. Por lo tanto, cuidan muy mucho que la enseñanza que allí se dé sea lo más competitiva. Entre otras cosas, porque también se van a beneficiar de los alumnos que salgan de esa universidad. Naturalmente. Entonces, eso es una retroalimentación. Es un sistema que es tan absolutamente distinto al nuestro que no hay ningún punto donde podemos coger y coincidencia. Aquí hemos generado una sociedad... y al decir nuestro, digo europeo, completo. Sí, pero aquí particularmente hemos generado una sociedad donde las palabras más utilizadas es gratis y subvención, y eso lo estamos pagando. Lo estamos pagando, como hemos comentado antes, los valores, lo estamos pagando en todo esta idiosincrasia que hay social, y de hecho lo estamos pagando incluso en estas guerras internas que existen, por ejemplo, y hilamos con una de las noticias que nos ha enviado con el tema del aceite de oliva. Pues ha dado pie, así que Adolfo, ya que has dado tu pie, comenta la noticia de la película. Prefiero que sea Luis el que introduzca la noticia. Me deja el marrón. Totalmente, o sea, él lo deja, pero no, que hable Luis. Bueno, yo ahí las cosas las tengo absolutamente clarísimas, ¿no? Clarísimas. Es un problema de sector primario. El sector primario, que es el máximo, sobre todo en Andalucía, pero en España también es el máximo. Y el sector primario, que lo único que hace es producir, pero nada más que producir. Pero no se comercializa y no se obtiene el último producto, que es la venta, ¿no? Entonces eso sigue siendo. Y el gravísimo problema que tiene el aceite de oliva es que solamente aquí producimos aceite a granel y que gestionan cooperativas que son de los propios agricultores. Con lo cual,
el agricultor que cosecha y que tiene pues X toneladas de aceituna, lo que quiere es inmediatamente su dinero en la mano y no le importa la gran cosa. Y si encima existe algo tan que alguna vez se acabará, pues, que se llama la PAC, que prima por no poner, por no vender, por no sé qué, y por vender más barato que el competencia, pues entonces hilamos una cosa con otra. Yo creo que el gravísimo problema del aceite de oliva es que es un mercado, por lo tanto tiene que someterse a la ley del mercado. Cuando hay más producción baja el precio, cuando menos producción. ¿Cómo se arregla? Pues muy fácil. En primer lugar, comercializando el aceite grandes empresas. Con lo cual, tú, cuando hay más producción, retienes y cuando menos producción, sacas, ¿no? Y sobre todo tener marca, vender el aceite ya elaborado hasta la última. Sí es verdad que hay cada vez más almazaras y más empresas, pero lo que necesitamos son grandes comercializadoras. O sea que cuando yo tengo mi aceitito, ¿qué hago? Se lo vendo. Y de aquí de Andalucía salen cisternas enteras en aceite a granel, camino de Italia. Que además somos tan tontos que luego podemos comprar en un supermercado, ya no sé cómo se llame, embotellado. El producto final. El producto final. Creo que todo el sistema de sector primario está sobredimensionado, está muy protegido, está muy subvencionado y no hace bien a la economía ni del país ni de la región. La región, por supuesto, muchísimo menos. Alguna vez he dicho yo esto y lo vuelvo a repetir, y hay un ejemplo que son en los convenios colectivos. El convenio colectivo más numeroso que existe en Andalucía es el que vulgarmente se llama el del campo, o sea, de los trabajadores agrícolas. Tiene mayor número de personas que están dentro de ese sistema. Y es el sistema que peor paga. Bueno, ¿cuál es el mejor sistema que hay? El industrial. Es donde menos empleados hay y el que mejor paga. Bueno, pues mientras que no seamos capaces de darle la vuelta a la tortilla, o sea, hacer una región, una comunidad autónoma industrial, en todos los sentidos, industria también es elaborar aceite, que no nos olvidemos, pues ya está, no tendremos solución y seremos una comunidad pobre, con barrios pobres y subvencionada y maltratada política e ideológicamente. Dicho lo cual, ha visto por qué quería porque le he cedido el turno de palabra, porque no iba a ser capaz de explicarlo también como él lo ha explicado. Tan solo añadir que a lo mejor lo que tenemos que hacer para esa industrialización es olvidarnos un poco del ámbito de las cooperativas, dar un paso adelante y empezar a transformarnos en sociedad anónima o sociedad limitada para llegar a ese producto final. Y otra de las cosas es, por favor, vamos a dejarnos y vamos a aprender de la historia. Los reinos de Taifa ya sabemos los resultados que tuvieron en esta sociedad andaluza. Y sobre todo con Medina Zahara. Exactamente. Entonces, ellos la crearon y ellos la destruyeron. Entonces, por favor, aprendamos de la historia, vamos a unirnos, vamos a crear proyectos comunes, vamos a hacer proyectos grandes, importantes e interesantes para el mercado único que existe, primero en la Comunidad Europea y luego en el resto del mundo, y a partir de ahí vamos a marcar a través de ese producto final el precio. Mientras vendamos a granel, estamos expuestos a lo que marque el mercado. En el momento que tengamos nuestro producto final con nuestra etiqueta, nuestro plan de marketing y nuestro plan de expansión, a partir de ahí podremos empezar a marcar precios. Pero yo diría más, si nosotros, por ejemplo, no somos capaces en Andalucía de producir tomates a precio que el consumidor debe de tener, porque en otros países se produce más barato, vamos a comprar más barato y ese terreno lo dedicamos a otra cosa. Lo que no podemos es subvencionar ese producto que al final el consumidor, que es tonto en este caso, lo compra el tomate al mismo precio del de fuera, pero está pagando vía impuestos el incremento de precio para el productor. Es que es complicado, pero la verdad es que en España en los años 60, primero de los años 60, hubo un despegue económico como no lo ha habido en este país nunca, a que le cueste trabajo creer a que lo cueste, y fue sencillamente porque empezaron a venir inversiones extranjeras a establecerse vía industria. Toda la industria de automóvil es de esa época. Entonces se favoreció la economía del país, pues trayendo inversión extranjera y haciendo fábricas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Eso, que un país como todo África entera, ¿cómo va a desarrollarse
si no damos la oportunidad de que pueda haber allí un desarrollo. Y en este caso todos los desarrollos, incluido el español, empezaron con la agricultura. Pues vamos a que la agricultura pueda favorecer el que en otros países como África, vamos a quitarnos tanta ONG como hay por ahí para desarrollar África y buscar agua y buscar no sé qué, y vamos a favorecer el que lo que ellos saben producir en estos momentos, que es aprovechar la tierra, se la podamos nosotros comprar para el desarrollo económico. Y luego ya podremos ir con otro tipo de inversiones. En España eso se produjo, y el resultado es que hoy somos uno de los grandes países del mundo. Bueno, pues no fue mal, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar favorecer el desarrollo de otros países, primero favoreciendo su agricultura, que la forma de favorecerla es consumir lo que ellos producen, y si nosotros no somos capaces de producirlo al mismo precio, pues a quitarlo. ¿Y qué ponemos? Pues desde bosque hasta un solar para una fábrica. Eso lo dije hace ya muchísimos años y me costó una seria advertencia, reprimenda de la patronal del campo. Un tironcillo de orejas, Luis. Pero sigo pensando lo mismo y creo que hoy día todavía la PAC es un invento francés, no es español, porque ya cuando entramos en nosotros europeos ya existía la PAC para favorecer sus cultivos. Pero claro, hay que tener en cuenta que una hectárea en Andalucía, por ejemplo, de trigo, produce 3 veces menos que en Francia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, claro. Es importante. Las estadísticas ahí sí que son importantes. Las estadísticas son vitales. Son fundamentales ahí. Pues vamos a hablar de otras estadísticas, y en este caso pasamos de esa peor racha, como bien han comentado ellos, que está teniendo el precio del aceite, los motivos los han explicado ellos perfectamente, pasamos a otra estadística, como digo, que tampoco es precisamente positiva y que tiene que ver con Córdoba, porque serán 40.000 los pacientes que se estiman que van a sufrir esos cierres de centros pues por vacaciones. A ver, todo el mundo tiene que irse de vacaciones, pero es que en sanidad la cosa se complica un poquito, porque claro, son muchas las personas que dependen de esos servicios que vamos a ver bastante mermados este verano, Luis. Sí, de todas formas, cuando nosotros nos desplazamos y nos vamos a otro sitio, creamos el problema en el otro sitio. También es verdad. Aliviamos el de un sitio y aumentamos de otro, porque si va uno a la Costa del Sol, por ejemplo, y coge los diarios allí, pues el problema es que hay tanta gente que no hay personal para atenderlo, ¿no? Bueno, yo creo que el miércoles pasado hablamos de este tema. Y al final yo sigo pensando lo mismo, hay mala y poca información de lo que se hace y lo que no se hace. Estuvimos hablando de que hay ambulatorios donde por las tardes abierto pues tenía la visita de 8 personas. Bueno, tener un ambulatorio abierto con lo que cuesta, tanto en personal como en instalaciones, abierto para que haya 8 pacientes, esos pacientes sí pueden ir a otro sitio, siempre y cuando sean bien atendidos, que eso es primordial. Porque la salud, aunque el técnico en salud, que es el médico o el enfermero, pues son técnicos y son personas humanas y pueden equivocarse y pueden tener altos y bajos, pero el que la recibe no. Que la recibe no, por lo tanto la salud, el tratamiento de la enfermedad y la salud pues tienen que ser exquisitos. Por lo tanto, si hay un cierre por las tardes porque económica y socialmente haya que hacerlo, aparte de explicarlo muy bien, hay que dar una alternativa clara y manifiesta para que no produzca un problema en la atención del ciudadano. Adolfo. Pues volvemos a lo mismo, pienso que es una falta de planificación y de estrategia y de saber gestionar una empresa pública de igual manera que fuera una empresa privada. Lo que hay que hacer es ajustar los recursos para seguir manteniendo la misma calidad de servicio, y da igual si tienes que ir 2 calles más arriba o 2 calles más abajo a que te presten ese servicio. ¿Qué pasa? También en los últimos años ha habido un descenso importante del número de personal sanitario para poder afrontar todo este tema, y encima de esto le sumamos que la sanidad andaluza es de las que peor pagan o peor retribuyen a los profesionales de la sanidad, al igual que pasa con los profesionales de la educación. Pues volvemos a encontrarnos con estas paradojas, y si encima tenemos algún que otro sindicato que se alimenta y se retroalimenta de estas noticias o de lanzar una serie de estadísticas de manera incompleta, pues ellos ganan, pero al final los que pagamos somos también los que perdemos.
De todas formas, es que también todo esto está Sí. favoreciendo... Vamos a decir también que está manipulado. Bueno, no, pero no es que esté manipulado, sino que está favoreciendo todo este discurso público que hay. Sobre todo, y estamos hablando que hasta hace 3 o 4 días el gobierno andaluz era socialista entero, Sí. lo que no le puede echar las culpas al anterior ni a nadie, ¿no? Esto se lo pueden echar todo al Sí. anterior, pero lo que hay que ver es que los últimos 40 años que han estado los socialistas gobernando, que son los líderes de lo público, lo único que han favorecido con este tipo de medidas, que es la misma que ellos han hecho, Sí. es favorecer más que haya más iniciativa privada en el sector de la medicina. Ahí nada más que hay que ver el pedazo de clínica que ha hecho Quirón, Sí. pero hay más expectativa de abrir más porque la falta de atención Sí. hace... La falta de servicio, La claro. falta de servicio hace que el ciudadano que se siente que lo necesita, que en este caso como es prioritario, paga y se va a un privado, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia pues de una mala gestión de lo público cuando da lugar, cuando el concepto es todo público, si hay algo privado es que no lo estoy haciendo bien. Eso está claro y manifiesto porque ha habido un escape, ¿no? Sí. Entonces, como cada vez hay más privados, pues quiere decir que cada vez el sector público lo está haciendo peor. Adolfo. Igual pasa en la educación, o sea, el que haya haya habido un tiempo en el cual hayan surgido tantos colegios concertados y tantos colegios privados, es porque los padres no estaban a gusto, no estaban de acuerdo con la educación o la forma Sí. de trabajar o los mensajes que se estaban lanzando a través de la escuela pública. Sí. Entonces, bueno, pues es verdad y seamos consecuentes, pagamos impuestos para que ese dinero sea bien gestionado por parte de las organizaciones públicas. Y no olvidemos, y esto yo lo digo mucho en los colegios, que un colegio no deja de ser una empresa que tiene unos ingresos y tiene unos gastos y hay que ajustarse al presupuesto. Lo que pasa es que me da la impresión de que en muchos colegios públicos todavía las personas que trabajan dentro de esos colegios no se han enterado de que esto funciona así y parece como si todo esto fuera jauja y siempre hubiera dinero para todo y hubiera tiempo para reclamarlo todo y todos tenemos derechos, pero a mí me gustaría que los que hablan de tantos derechos también me explicaran y tuvieran claro cuáles son sus obligaciones. Y su obligación es rentabilizar el tiempo y los recursos que el Estado pone en sus manos, Sí. al igual que se hace en los colegios concertados y al igual que se hace en los colegios públicos. Y los colegios concertados además tienen que estar cobrando un dinero adicional Sí. para mantener toda esa estructura y esa supuesta calidad de enseñanza, porque Que luego muchas da veces problemas, esos adicionales dan problemas fiscales. Sí. fiscales. ¿Por qué? Graves. Porque volvemos a lo mismo, porque como nadie quiere ponerle el cascabel al gato, pues entonces se van creando leyes más o menos para ir saliendo del paso, pero que al final de esas propias leyes cada cual hace de su capa un sayo y la utilizan como mejor le beneficia. Y realmente eso no nos beneficia al resto de las personas. Estáis hablando de educación y lo vamos a enlazar con el siguiente tema porque también tiene que ver con educación, aunque más bien con la climatización de los centros educativos. Y es que se ha dado un año de prórroga para llevar a cabo el cubrir esas necesidades que tienen y que los padres llevan ya en pie de guerra un par de años, porque el calor en Córdoba es horroroso, pero es que el frío también se padece en las aulas y estamos hablando de una climatización general, no solamente de poder tener aire acondicionado en verano, que es totalmente necesario en nuestra ciudad, Luis. Pues nada, que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque aquí en este sitio hemos tenido al que hoy es un concejal Sí, que sí. ponía verde al gobierno municipal y al gobierno autonómico por los retrasos Sí. y lo fácil que era poner En marcha los proyectos. Sí. Bueno, pues ahora están gobernando tanto en la Junta como en el Ayuntamiento y aunque tengan toda la justificación del mundo para decirlo, pues no es de recibo, ¿no? Sí. No es de recibo porque tampoco es tan grave. Quiero decir, es grave económicamente Sí. hablando, que destinar una partida a la climatización de los 19 colegios y sabiendo hacerlo bien, no debe de crear ni un solo problema. Y se debía de hacer, lógicamente, lo que no es permisible es que cuando se abran los colegios en septiembre, que posiblemente hasta noviembre tengamos calor, pues tengamos a los niños pues
con una necesidad que hoy ya es básica, que es la climatización. Completamente. Por lo tanto, pues un cero a los dos gobiernos, tanto a uno como a otro, porque los dos tienen culpa. A unos por no hacerlo y a otros por escudarse. Y sobre todo por el mensaje como lo dan. Hay que hacer un año de prórroga, porque eso también lo podíamos haber dicho hace 6 meses. Sí. Hombre, es que no se puede hacer porque tal y cual, no. Antes había que hacerlo por narices y ahora ya no hay narices, no se hace. Hoy, como estamos en el último miércoles y estamos aquí... Miedo me da esa frase, como estamos en el último día... En el filo de la navaja de si nos aprueban o no aprueban, para ver si volvemos el miércoles de septiembre. Aprobado, ¿eh? Y lo nuestro es carrera, no es máster. Ahí estamos. Efectivamente. Y además es una carrera de fondo, ¿eh? Aunque a veces esto se convierte en una carrera de velocidad, ¿eh? Por cómo van las noticias, me refiero. Por darle un tono un poco más gracioso a esta noticia, me gustaría saber si dentro de un año, Luis y yo estamos aquí compartiendo este ratito contigo tan agradable, Amparo. A ver. Y estamos soplando la vela. De Medina Zara, sin mapping, ha durado justo. De que los 19 colegios están climatizados. Están climatizados, estaría bien, ¿eh? Ya hicimos esto alguna vez, ¿no? Sí. Dijimos, sí. Han dicho que lo van a hacer dentro de 4 meses. Y digo, vamos a esperar, dentro de 4 meses. Si y a los 4 meses nada, de nada, es pero ya no se ha vuelto a hablar. Es que el ciudadano también se olvida de las cosas, ¿eh? Sí, pero... Claro, porque de lo que no se habla pero es como si no existiese, y si no se recuerda... Si nosotros no hablamos de la climatización de los colegios y viene en la prensa, nadie sabe lo de los colegios. Cierto. Pero esto también pasa dentro de este piloto automático en el cual está metida esta sociedad. Sí. O sea, hemos entrado en un piloto automático de consumo, pero consumimos de igual manera consumimos tan rápidamente las noticias que se van solapando una sobre otra. Entonces, los grados de prioridad, y con esto juegan mucho los ámbitos públicos y políticos, incluso los ámbitos privados también, ¿eh? Es decir, son generadores permanentes de noticias para que las personas no tengamos conciencia de qué es lo que se promete, cómo se promete, cuándo se promete y... Oye, por cierto, tardan más tiempo en prometer que en olvidar, ¿eh? Sí. Lo prometido. No, prometen muy rápido, ¿no? Sí, pero digo que dedican más tiempo a prometer. Todavía más rápido, sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, eso de que hay una cosa que es patrimonializar lo que se manda, ¿no? Sí. Yo recuerdo perfectamente, y lo he dicho aquí alguna vez, que cuando gobierna un gobierno, pues todo lo que es del ayuntamiento, cuando yo tengo la capacidad de gobierno, es lo mejor del mundo. Sadeco, los autobuses de Córdoba, aguas potables, todo lo hemos visto estos 4 años. Sí. Y la oposición decía que era la caca de la vaca. Bueno, pues estoy seguro que a partir de ya las mejores empresas para el gobierno municipal que hay ahora mismo son Sadeco, Boleto, y para la oposición, que antes la lavaba, pues ahora esto es una porquería. Y no se está haciendo nada bien. Pero se patrimonializa lo que es público porque tengas que gestionarlo. Eso es un defecto gravísimo de nuestros políticos. Yo iba a decir una cosa enlazando con respecto a la universidad y con respecto a la información. Hace unos días, muy poco, este fin de semana, de las muchas radios y cosas raras que yo oigo, oí a un señor un artículo, y era un sudamericano, hablando de el enorme olvido que tienen en el mundo los países centroamericanos, donde el desastre es de tal calibre que no se habla de él. Todos los inmigrantes que están era a raíz del señor que llegó muerto con su hija metido dentro, ahogada. De la familia esta salvadoreña. Salvadoreña, este señor con su hija, ¿no? A raíz de eso decía que todos los millones de personas que están atravesando México son centroamericanos. Ahí no hay ni nicaragüenses, no hay venezolanos, ni argentinos, ni colombianos, ni peruanos. Son centroamericanos, donde los países centroamericanos están siendo sistemáticamente machacados por la política del país. Y la gente se tiene que ir porque no puede vivir, y de eso no se habla. Ha habido un accidente, y es que este señor está... Bueno, y hay un país de los centroamericanos que tiene... se salva un poquito del desastre que es Costa Rica.
Porque la actividad fundamental de Costa Rica, que tampoco se sabe, porque tampoco lo dicen, es la universidad. O sea, hay 21 universidades en San José de Costa Rica, donde la inmensa mayoría de estudiantes son americanos, porque es muchísimo barata y tiene una magnífica formación. Allí no puede haber desequilibrio, porque en el momento que hay un desequilibrio y haya una estabilidad, los estudiantes se van y se hunde la economía del país. Y es curioso, porque ni se habla de lo mal que están todos los países sudamericanos, que a veces Nicaragua, sobre todo, fundamentalmente la última es Nicaragua, que lo medianamente que está bien un solo país centroamericano, porque su actividad ha elevado el nivel de la clase media. Hay una clase media más potente que son profesores, ¿no? Pues no se habla. Y estamos hablando también, como la universidad allí hay que pagarla, pues donde haya más economía de universidad para acá. Yo tengo frente a donde vivo la UCO Idiomas, está llena de americanos que vienen a aprender el español. Unos son Erasmus, pero otros no. Adolfo. Bueno, en un mundo globalizado como es el actual, lo que deberíamos es de aprender, que es lo que se está haciendo de bien en muchos países, y traerlo e implantarlo aquí en España dentro de nuestra estructura para mejorar lo que ya tenemos. A ver si aprenden nuestros diligentes y preguntamos, bueno, ¿y qué hay que hacer para industrializar? Está facilísimo, solamente hay una cosa, que la comunidad autónoma sea competitiva. Lo mismo que nos exigen a las empresas que seamos competitivos, pues la comunidad autónoma tiene que ser competitiva. ¿Y eso qué significa? Ser mejor que los que tienen alrededor. Claro. Lo más barato, el nivel impositivo, etcétera, etcétera. De hecho, aquí hay comunidades autónomas, como es el caso de Madrid y el caso del País Vasco, que me refiero que no tenemos que inventar nada. Con grandes diferencias, porque el País Vasco tiene un estatus especial, pero Madrid no. Pero me refiero al hecho de coger como referencia cómo se desarrollan los proyectos en esas comunidades autónomas, lo traemos aquí y lo implantamos y lo ponemos en marcha. Y yo vuelvo a decir, en esta ciudad de Córdoba tenemos 2 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, de suelo, ¿cómo se llama? Para hacer industrial, perfectamente desarrollado. Lo único que hace falta es que venga una empresa y se instale. O sea, que aquí no hay que hacer ninguna tontería ni de pegou ni de nada. Está. Y sin embargo, no se hace nada para que ese suelo sea atractivo a un empresario que quiere venir a invertir. Y ahora mismo la economía se está empezando a mover, y luego hay iniciativas que podían venir. Y no vienen porque este ayuntamiento no es competitivo. Pero también... no lo ha sido, pero sigue sin serlo. Ayer escuchaba que en el ámbito industrial... España está perdiendo en los 3 últimos años, está perdiendo puntos de inversión industrial, y es un dato muy preocupante porque eso va a repercutir muy mucho en el Pero ahí viene la reunión que hubo también, que viene en la prensa, en la Confederación de Empresarios con Empresarios, los que están incitando a los jóvenes empresarios a hacer industrias, pero industrias relacionadas con las nuevas tecnologías, con etcétera, etcétera, ¿no? Que son las industrias que hoy día no necesitan mucho espacio, pero son muy rentables. Y sobre todo necesita especialistas que están muy bien cualificados y muy bien pagados, que son lo que necesitamos nosotros. Alto nivel de competencia y alto renta nivel per cápita de Córdoba. La renta, que es absolutamente necesaria. Bueno, pues vamos llegando ya a nuestro tiempo final de la tertulia, pero vamos a tratar otro tema también igual de interesante, a ver qué os parece a vosotros. Y en este caso vamos a hablar del Gobierno andaluz, que también va a tener cabida hoy en nuestra tertulia, porque el Gobierno andaluz tramita el anteproyecto de ley que limita a 8 años los mandatos. ¿Qué os parece esta noticia? Que ojalá salga. Pero no debía ser para el gobierno, debía ser en general. O sea, la limitación de mandatos quita el 99% de la corrupción. Y también hace algo positivo, que es que intenta, y al final lo conseguirá si se le hace, quitar la profesionalidad dentro de la política. O sea, el político profesional es uno de los grandes males que tiene España y posiblemente Europa entera, pero pues, en España es clarísimo. Hoy día todo el que se acerca a la política es para tener un puesto de trabajo, no para hacer un servicio público. Cuando se le limite a 2 años, incluso los concejales, que debería ser general, entonces el que se acerca a la política va a ser para un servicio público y no para tener una remuneración y un puesto de trabajo. Será estupendo.
tienen capacidad para hacerlo, lo que hace falta es que lo hagan. Es que se haga. Y eso es una cosa que podemos comentar a la vuelta de vacaciones, a ver qué tal. A ver si han hecho algo. A ver qué tal. A ver si lo han aprobado. Adolfo. Sí, yo lo veo bien y razonable, ¿no? Sí. Y lo he comentado más de una vez. Aquí no somos educados para entender y para hacer que cuando una persona se dé un cargo público es para ponerse al servicio de la sociedad. Aquí es más bien que cuando tú accedes a un cargo público es como si la sociedad ya estuviera a tu servicio. Y eso es un craso error en esta sociedad actual, pero es un mal endémico en la mayor parte de la comunidad europea, y pienso que dentro de la propia comunidad europea se está potenciando este hecho, ¿no? Entonces, si sale esta ley, pues perfecto. Me gustaría saber si esta ley va a llegar hasta, por ejemplo, hasta los concejales de los diferentes... O se limita para el gobierno, ¿no? O se limita solamente al gobierno andaluz. Y si este gobierno andaluz es capaz de durar más de 4 años, en caso contrario, si entrara alguien, no van a derogar la ley para su propio beneficio. Es difícil, pero pero socialmente sería muy difícil derogar esa ley. Bueno. Sí. Pero en fin, bueno, cosas más pero yo lo que me gustaría también saber, leer la letra pequeñita después de ese decreto, a ver qué pasa con todos los privilegios que tienen los políticos, ¿no? Sí. O sea que, por ejemplo, desempleo. Yo cuando me dicen que un político tiene desempleo es un puesto de trabajo, porque el que tiene desempleo es porque es un trabajador. Y que yo sepa, nunca un político debía haber sido un trabajador, pero en fin, tiene desempleo. Sí. A ver si lo quitan. Luego tienen otra cosa que es un fondo de pensiones. Bueno, eso de menos, porque luego lo puede coger uno y seguirlo, ¿no? Pero luego tienen otra cosa. A los 7 años tienen derecho a la pensión máxima por jubilación. Tenga la edad que tenga. Creo que eso es absolutamente no solo demencial, sino insultante para todos los ciudadanos. Es inasumible actualmente, tal y como está el fondo de pensiones. Aquí hemos tenido en esta ciudad una senadora con 27 años, que como estamos hace 7 años, ya va a tener, cuando se jubile, cuando sea, la máxima pensión por ley. Bueno, esa ley hay que derogarla con carácter retroactivo, sin lugar a dudas. Eso no tiene nada que ver con el gobierno andaluz. Pero no tiene sentido. Además, un senador con 27 años, una senadora con 27 años va en contra del propio definición de senado, de la palabra senator, ¿no? que tiene su sentido, ¿no? Pero en fin, yo creo que es un buen paso y es de aplaudir el que por lo menos ya hayan dicho que lo van a hacer, y ahora hay que obligarla a que hagan sus promesas. A que se desarrolle. Y a continuación de la argumentación que da Luis, yo creo que fueron 2 o 3 años, hice un estudio para un proyecto, y entonces un día pues me tocó ir a una oficina de empleo a solicitar mi alta en el INE. Sí. Y entonces una de las cosas que te preguntan allí es ¿en qué te gustaría trabajar? Yo le dije que a mí me gustaría trabajar de político. Curiosamente, en el INE, la profesión de político no está registrada. Ajá. Claro, es que no es una profesión. Es curioso. Pero sin embargo tiene desempleo. Cosa muy curiosa, ¿no? Llama la atención, sí que llama la atención. Y además, como tiene... Habría que estudiarlo. Además, 2 años, 2 años. Sí. O sea, 2 años cobrando del sistema, porque no ha sido elegido. Sí. No sé si esto los televidentes son conocedores, pero para que vean hasta dónde llega la idiosincrasia y el teatro y la falsedad de mucho de la realidad que vivimos en el día a día. ¿Y qué opción B elegiste? Porque si no podías ser político, ¿cuál era la opción B? Hay una opción buenísima y voy a utilizarla. Creo que además últimamente creo que rápido que tengo que marcharme ya. Me dedico a ver, profesionalmente bastante bien, además tengo mis réditos. Lo que luego solicité fue a ver si me podía dedicar profesionalmente a hacer tocapelotas. Oye, pues está muy bien. Pues antes de despediros voy a dar paso al directo que tenemos, ¿de acuerdo? Nos vamos a ver un poquito serios. Lo de tocapelotas, oye, me ha dejado yo fuera de juego. Es para saber si apruebo o no apruebo. Ahora hablamos sobre ello, pero nos vamos a marchar, como decíamos antes, pues a ese momento que vamos a vivir en directo con nuestra compañera Cristina. Ahí estamos viendo esas imágenes. Entiendo, Cristina, que ese ya es el minuto de silencio que se está llevando a cabo en la Diputación Provincial de Córdoba, en contra, por supuesto, de la violencia machista. ¿Es así, compañera?
ver si conseguimos tener esa conexión con nuestra compañera Cristina, que como decimos se ha desplazado para que tengamos esas imágenes en directo de lo que está ocurriendo ahora mismo en la Diputación Provincial de Córdoba. Ya saben que ayer teníamos esa mala noticia, una ciudadana, en este caso pues una vecina de Rute, aparecía ayer asesinada por su marido, el cual además, pues según las noticias que llegaban, cogía a los hijos y se marchaba hasta Madrid. Allí se entregaba después de confesar que había sido él quien había llevado a cabo este crimen machista, que es el tercero que en un mes se da en Córdoba. Las otras dos víctimas lamentablemente también fueron noticia en su momento y vuelven a serlo hoy. De nuevo vemos caras conocidas y la ciudadanía se suma, por supuesto, no solamente a ese minuto de silencio, sino a decir no y a decir basta ya a este tipo de violencia. Cristina, ahora creo que sí te vamos a poder escuchar. Ni una agresión más, ni una muerte más. Eso es lo que podemos leer en esa pancarta gigante, detrás de la cual estamos viendo rostros muy conocidos. Luis y Adolfo, hablo mientras con vosotros a ver si podemos hablar con nuestra compañera Cristina, que está allí, pero de momento no tenemos conexión con ella. Pues un paro más en mitad de una jornada laboral que no debería darse, porque claro, todo esto viene por la noticia con la que nosotros hemos abierto también nuestra tertulia, que es lamentable. Tercera víctima en un mes en Córdoba de violencia machista. Luis. Sí, efectivamente, no es admisible, pero yo cuando veo estas imágenes, cuando veo una manifestación, que estoy muy acostumbrado porque hemos vivido muchas, la efectividad de estas manifestaciones. ¿Sirve para algo lo que se está haciendo?
¿O habría que hacer otras cosas que no sea ponerse detrás de una pancarta para decir que no estamos de acuerdo? Yo es algo que me planteo además como tú. Por lo tú, tanto, exactamente. Yo no creo que esto sea lo mejor que puede hacer la sociedad en memoria, en este caso, de la persona que ha muerto. Yo creo que hay que tomar otra serie de medidas y que esto está muy bien, que esto con un comunicado de prensa de la Diputación saldría adelante, pero habría que tomar otro tipo de medidas en vez de esto que ya está demostrado a lo largo de tantos años que no sirve para nada. Da lo mismo que salgan con una pancarta más grande, más pequeña, con un lema o con otro lema. Al final siguen las muertes. Por lo tanto, esto no sirve. Adolfo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues al igual que Luis. ¿Opinas igual que Luis? Sí. No entiendo por qué no tenemos cosas que no... Vale, es que él está grabando y no le... funcionar o que no dan los resultados que se buscaban originalmente con ellos. Entonces, bueno, pues es una auténtica pena. Vuelvo a lo mismo, si es que sigo sin entender por qué en el pleno siglo XXI... Porque en pleno siglo XXI siguen habiendo personas que pueden decidir cómo quitar la vida y cuándo a otro, cuando nosotros solamente tenemos derecho sobre nuestra propia vida. Sí. Y realmente, bueno, pues me ha resultado llamativo cómo ha empezado la concentración y estaban todos a la espera de que llegara el presidente de la Diputación, que por cierto también ha sido el último en incorporarse a... Y es el alcalde de Rute. Y encima es el alcalde de Rute. Entonces, vamos a escuchar las declaraciones que las tenemos ahí, a ver si conseguimos escucharlas. Ha dicho lo que ha manifestado la coordinadora de Lianes, que ya están los niños. Vale, perfecto, venga, empezamos cuando los compañeros. ¿Están listos? ¿Compito? ¿Sí? Bueno, pues están siendo unos días muy duros para el municipio de Rute, no en vano estamos en días de luto, que hemos decretado 3 días de luto oficial desde el ayuntamiento, unos días muy duros también, un mes muy difícil, muy duro para la provincia de Córdoba, son 3 mujeres ya las asesinadas en menos de un mes por la violencia machista, Piedad en el pueblo de Iznájar, luego Ana Lucía aquí en Córdoba y también Piedad en Rute ayer. Ante los sentimientos de rabia, de impotencia que tenemos ahora mismo, lo único que nos queda es manifestar nuestro compromiso más firme, si cabe, para seguir luchando contra esta lacra social. Nuestras condolencias y apoyo a la familia de Piedad, todos los protocolos, todas las ayudas desde el ayuntamiento, desde la Diputación de Córdoba, desde el Instituto Andaluz de la Mujer y también desde la subdelegación del Gobierno de España aquí en Córdoba, se pusieron en marcha, han recibido los padres de Piedad y los familiares de Piedad ayuda psicológica, asesoramiento legal y ayuda de todo tipo. También me han comunicado pues que ya los niños, me han comunicado del Instituto Andaluz de la Mujer, que los 2 niños, la niña de 6 años y el niño de 10 años de Piedad, pues están ya en el entorno familiar de Piedad, de la familia de Piedad, y por tanto eso es también un paso importante. Y nada, ayer el pueblo de Rute yo creo que mostró de forma masiva su compromiso y su repulsa y condena ante estos crímenes machistas, y eso es lo que nos queda, seguir trabajando, como digo, con más recursos si cabe y con mensajes que no dejen el menor resquicio a la ambigüedad para acabar de una vez por todas, cuanto más pronto mejor, contra esta violencia machista que supera todas las violencias, todas las cifras de otro tipo de violencia. Si hablamos de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Son ya más de 1000 mujeres desde el año 2003 en el que tenemos registro de víctimas. Bueno, esas cifras de víctimas superan cualquier otro registro de tipo de violencia. Por tanto, tenemos que seguir luchando contra la violencia machista, y es verdad que cuando toca tan de cerca, pues todo el mundo, toda la población se da cuenta más, si cabe, del drama que supone esta lacra social, de las familias que deja rotas y de los sentimientos de impotencia, de rabia y de indignación ante algo que es tan injustificable como un asesinato, y más por cuestiones machistas. Muy bien.
Muchas gracias. ¿Y sabes si el tío viene para aquí a declarar? ¿Te han comentado eso? Decía las fuentes que era el jueves, mañana era cuando... ¿Pero sería en Madrid o sería aquí? Aquí decían que vendría. De por ahí. Vale, perfecto. Yo no tengo... Sí, dime. No te escuché bien. Que no. Hasta aquí, Amparo, las declaraciones del presidente de la Diputación. Y hasta aquí es todo por hoy, aquí en la Diputación de Córdoba. Muchísimas gracias, Cristina, por ese punto de directo que hemos tenido contigo esta mañana. Ya han visto, ahí estaban las declaraciones de Antonio Ruiz, que además ha hecho declaración doble, podemos decir, ¿no? Porque también está, en este caso, como alcalde de Rute, que es la localidad donde ha ocurrido este trágico suceso. Poco más podemos decir, ¿no? Hemos comenzado la tertulia hablando de este tema, lamentablemente la vamos a cerrar también hablando de este tema. Creo que está todo dicho y, como bien decís, ojalá esta visibilidad que se le quiere dar a todo este asunto sirva para algo más que simplemente poner una pancarta en una zona de la ciudad, como en este caso ha sido de la Diputación Provincial de Córdoba, otras veces ha sido en la puerta del consistorio, pero al fin y al cabo lo que queremos es que esto deje de existir y deje de ser noticia. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, Luis. Así es. Estamos de acuerdo, sí. Pues os tengo que despedir. Me da mucha pena. Hasta septiembre. Bueno. ¿Pero vamos a volver? ¿Volvemos? Sí, ya, Bueno, creo yo que voy sí. aquí a dar la primicia de que volvéis en septiembre, que os lo habéis ganado a lo largo del curso. Felicidades. Y que volvéis en Felicidades. septiembre. Habéis aprobado con nota los dos, ¿de acuerdo? Así que ya os diremos cuál es la fecha exacta en la que volvéis al cole, ¿vale? Muy bien, estupendo. A ver si podemos crear el A ver. máster de un máster. ¿Qué máster queréis? Universitario. De permanencia. Pero como los de la Juan Carlos I. Un máster en la Universidad de Córdoba profesionalizado específicamente en profesionales que sean tocapelotas. Sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y sobre todo para alejar el ámbito educativo todo es gratis. Sí. Todo tiene que estar dentro de un piloto automático y todo tiene que tener una subvención asociada. Y con una variante de tertuliano. También, también, hombre, por supuesto, si no... Pero es una si no asignatura. Toca también. Pero una asignatura aceptamos a gente en troncal. prácticas de ese Una máster. troncal. Pero como asignatura troncal o cómo lo vamos a hacer. Bueno, Ya lo estudiamos en ya septiembre, estudiamos, ya lo vamos estudiamos a- en septiembre. Luis Carreto, un auténtico placer haber pasado este año contigo, muchísimas gracias, que tengas un verano fantástico, que yo sé que va a ser así. Se intentará. ¿eh? Y nos vemos en septiembre, ¿de Nos acuerdo? vemos en Ya te septiembre. preguntaré por tus viajes, a ver por dónde has andado. Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros durante toda esta temporada. Nos vemos en septiembre, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Que a tengas un vosotros. verano fabuloso, que lo disfrutes mucho. Eso lo deseo para mí y para todos los televidentes y para vosotros. Que sea así. Muchas gracias a los dos por estar con A ti. nosotros. A ti.